¿Alguna vez te has preguntado por qué la Iglesia decidió que solo 4 evangelios eran válidos y todo lo demás era mentira? ¿Quién tomó esa decisión, cuando la tomó y sobre todo por qué la tomó? Durante casi 2000 años nos repitieron una historia sencilla. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son la verdad final y cualquier otro texto es invento, herejía, falsificación y peligro, pero cuando una historia se vuelve demasiado perfecta es cuando más merece ser revisada con calma, porque la fe no le teme a la luz y la verdad nunca necesita esconderse detrás de una puerta cerrada. Hoy vamos a entrar juntos en un territorio que durante siglos fue tratado como si fuera dinamita espiritual, no para atacar tu fe, sino para mirarla de frente, sin miedo. Vamos a hablar del Evangelio perdido de Tomás, el apóstol que la versión oficial convirtió en símbolo de duda, como si su nombre fuera una advertencia para no escuchar lo que dijo. Vamos a seguir el rastro de manuscritos enterrados en el desierto de decisiones humanas, disfrazadas de voluntad divina, y de una idea que incomoda a cualquier sistema, que viva del control. La idea de que el reino de Dios no está solo afuera, no está solo en un templo, no está solo en una institución, también está dentro de ti. Quiero que imagines el peso de esa frase. Si de verdad fuera cierta, ¿qué pasaría con tu vida espiritual? Si descubrieras que no necesitas tantos intermediarios para hablar con Dios, ¿qué pasaría? Si el mensaje original de Jesús no era hacerte dependiente, sino despertarte por dentro. Esa pregunta es el hilo rojo de este vídeo. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué a ciertos poderes les convenía que nunca supieras que existían otros evangelios tan antiguos como los oficiales, y por qué algunos fueron prohibidos bajo castigos reales, no solo con sermones, sino con fuego, con exilio, con muerte. Recuerdo la primera vez que leí sobre un concilio antiguo. No fue una visión, no fue un milagro, fue un golpe silencioso, como cuando te das cuenta de que algo que dabas por sagrado también pasó por manos humanas. Vi nombres, vi actas, vi discusiones, vi votaciones, y de pronto la pregunta apareció sola. Si fueron hombres quienes eligieron qué textos leerías y cuáles no, entonces tu fe no puede descansar solo en la costumbre, tiene que apoyarse en una búsqueda honesta, porque creer no es apagar la mente, creer también es amar la verdad, lo suficiente como para mirarla, aunque incomode. En este primer tramo vamos a preparar el escenario, vamos a hablar de por qué existían comunidades cristianas distintas desde el principio, y por qué el Imperio Romano necesitaba un cristianismo único que sirviera al orden. Y en el camino te mostraré la paradoja que casi nadie menciona. Si esos textos eran tan inútiles, porque se esforzaron tanto en borrarlos, porque prohibieron leerlos y porque incluso hoy tanta gente ni siquiera sabe que existen. Sí, este tipo de historias te mueve por dentro. Si sientes que la espiritualidad también es una forma de despertar y no solo de repetir, entonces acompáñanos en esta serie y suscríbete al canal, porque aquí no venimos a darte miedo, venimos a darte contexto, memoria y preguntas que te devuelven tu libertad interior. Y ahora, si respira hondo, porque lo que viene a continuación comienza en un desierto, con una jarra sellada y con un nombre que la historia oficial intentó reducir a una sola palabra: duda. Lo que casi nunca se dice desde los púlpitos es que los 4 evangelios oficiales no aparecieron solos ni cayeron del cielo, como un paquete cerrado desde el principio. Durante los primeros siglos del cristianismo existió una diversidad inmensa de comunidades, cada una interpretando las palabras de Jesús desde su propia experiencia. Algunas eran más rituales, otras más contemplativas. Algunas enfatizaban la obediencia, otras el despertar interior. Esa diversidad no era vista como una amenaza al inicio, era simplemente la vida espiritual, buscando su forma como un río que se divide en muchos brazos. Pero con el paso del tiempo,
Esa diversidad comenzó a incomodar a quienes buscaban construir algo más grande que una comunidad espiritual, buscaban construir una estructura duradera, un sistema capaz de gobernar conciencias, y para eso la pluralidad era peligrosa, porque donde hay muchas voces no hay un solo centro de poder, donde hay muchas interpretaciones, nadie puede reclamar autoridad absoluta. Y allí aparece el verdadero conflicto, no entre fe y herejía, sino entre experiencia interior y control externo. Los textos que más incomodaban eran aquellos que hablaban de un Jesús distinto, no un Jesús distante, elevado sobre un altar inaccesible, sino un Jesús cercano que hablaba al interior del ser humano, un Jesús que no decía, obedece sin preguntar, sino, mira dentro de ti, reconoce, despierta. Esos textos no negaban a Dios, no destruían la fe, pero sí debilitaban una idea clave, la de que sin una institución no hay salvación. Y eso para cualquier poder organizado es inaceptable. Por eso, muchos de esos manuscritos fueron perseguidos con una obsesión que hoy resulta difícil de justificar. No bastaba con ignorarlos, había que destruirlos. Había que borrar incluso el recuerdo de que alguna vez existieron, leerlos. Se convirtió en delito copiarlos en condena, guardarlos en sentencia de muerte, y aún así alguien los guardó, alguien los escondió, alguien arriesgó todo, para que no desaparecieran del todo, porque cuando una verdad toca lo más profundo del alma humana, siempre hay quien está dispuesto a protegerla, incluso sin saber si algún día será encontrada. Esos textos hablaban de un reino que no se impone desde afuera, hablaban de una presencia divina que no necesita permiso para manifestarse, hablaban de un camino espiritual que no se compra, no se vende, no se administra desde un escritorio y, por eso, fueron considerados peligrosos, no por ser falsos, sino por ser libres, no por negar a Dios, sino por devolverlo al interior de cada persona. Y cuando una institución construye su autoridad diciendo que ella es la única puerta, cualquier texto que diga lo contrario se convierte automáticamente en enemigo. Aquí es donde la historia se vuelve más humana y más incómoda, porque no estamos hablando solo de ideas, estamos hablando de miedo, miedo a perder control, miedo a que la gente deje de depender, miedo a que la espiritualidad se vuelva una experiencia directa y no una obediencia ciega, y ese miedo fue el motor de muchas decisiones que luego se presentaron como voluntad divina, pero que en realidad nacieron de intereses muy concretos políticos, sociales y culturales. En los siguientes momentos vamos a entrar en uno de esos textos prohibidos, el que lleva el nombre de Tomás, y vas a descubrir porque su mensaje no podía coexistir fácilmente con una iglesia que estaba aprendiendo a gobernar imperios, porque Tomás no hablaba para someter, hablaba para despertar, y cuando alguien despierta ya no es tan fácil de controlar. Cuando se menciona el nombre de Tomás, casi todos recuerdan la misma escena, el discípulo que dudó, el que necesitaba tocar la herida para creer, el incrédulo torpe, el ejemplo perfecto de lo que no se debe ser en la fe. Esa imagen se repitió durante siglos en catequesis, sermones, pinturas y libros, hasta que quedó grabada como una verdad incuestionable, pero pocas personas se preguntan algo esencial: ¿quién construyó esa imagen? ¿Y por qué era tan útil que Tomás quedara asociado para siempre con las 100? Duda, porque si Tomás era un incrédulo, entonces todo lo que dijera podría ser descartado. Sin analizarse, todo lo que preservara podría ser ignorado, sin remordimiento, y todo texto que llevara su nombre podría ser condenado. Sin debate, la duda se convirtió en una herramienta política silenciosa, una etiqueta perfecta para neutralizar un mensaje peligroso sin necesidad de refutarlo, y eso es precisamente lo que hace sospechar cuando una historia se simplifica demasiado, suele esconder algo más profundo. Debajo, los textos que sobrevivieron pintan una figura completamente distinta, no a un discípulo lento ni confundido,
sino a alguien capaz de comprender las enseñanzas más profundas de Jesús, alguien que no se conformaba con creer, sino que quería. Entender a alguien que no repetía fórmulas, sino que buscaba el sentido en arameo. Tomás era llamado Dídimo, una palabra que significa gemelo, y ese detalle aparentemente pequeño abre una pregunta enorme. ¿Gemelo de quién y por qué ese título acompañaba su nombre en tradiciones antiguas? No se trata de un parentesco físico, sino espiritual. Tomás era considerado el gemelo interior del Maestro, aquel que reflejaba su comprensión más íntima. Según los textos que fueron ocultados, Tomás no solo escuchaba las palabras públicas de Jesús, sino que recibía enseñanzas privadas, no porque fuera especial por privilegio, sino porque estaba preparado para recibirlas. Y aquí aparece una idea que incomoda a cualquier jerarquía, la idea de que la cercanía a lo divino no depende de un cargo, de un rango, ni de una autorización externa. Depende del nivel de conciencia y de apertura interior de cada persona. Tomás entendió eso, y por eso su figura resultaba tan peligrosa. En uno de los pasajes más inquietantes, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿con quién me comparan? Pedro responde desde la devoción, Mateo desde la razón filosófica, pero cuando llega el turno de Tomás, él se detiene, reconoce el límite del lenguaje, y dice que no puede expresar a quién se parece el Maestro. Entonces Jesús lo toma aparte, le habla en privado, y esas palabras no quedan escritas. Cuando Tomás regresa, los otros le preguntan: ¿qué te dijo? Y él responde que si revelara, aunque fuera una sola palabra, lo apedrearían y el fuego saldría de las piedras para consumirlos. Esa escena no es solo misteriosa, es profundamente reveladora. Habla de un conocimiento que no puede ser reducido a dogmas ni eslogans. Habla de una verdad que no se puede imponer sin violencia porque transforma desde dentro, y cuando una persona cambia desde dentro, las estructuras externas tiemblan. Eso explica por qué Tomás tuvo que ser silenciado, no porque mintiera, sino porque su mensaje no podía ser controlado. En este punto del viaje, empieza a quedar claro que la historia de Tomás no es solo una curiosidad antigua, es un espejo incómodo, porque nos obliga a preguntarnos si nuestra fe se basa en repetir lo que otros decidieron, o en buscar con honestidad lo que resuena en nuestro interior. Y esa pregunta nos llevará directo al desierto, a una jarra enterrada durante siglos, esperando el momento exacto para hablar de nuevo. El desierto guarda secretos mejor que cualquier archivo, y a veces la verdad no sobrevive en palacios ni en bibliotecas oficiales. Sobrevive enterrada en arena, esperando a que alguien común, sin nombre ni poder, la saque a la luz. Eso fue exactamente lo que ocurrió a mediados del siglo XX, en un lugar olvidado de Egipto, llamado Nag Hammadi, lejos de Roma, lejos de Jerusalén, lejos de cualquier centro religioso. Un campesino salió a hacer lo que había hecho toda su vida, buscar fertilizante entre las propetiro, rocas secas para mejorar sus cultivos. No estaba buscando historia, no estaba buscando a Dios, solo estaba intentando sobrevivir. Su herramienta golpeó. Algo duro, no era piedra. Era una jarra de barro, sellada por el tiempo. Durante siglos había permanecido intacta, protegida por el silencio del desierto dentro. Había 13 libros encuadernados en cuero, antiguos, frágiles, escritos en copto, un idioma que casi nadie hablaba ya. Cuando esos manuscritos llegaron a manos de especialistas, el impacto fue inmediato. No eran textos medievales, no eran copias tardías, eran documentos muy antiguos, tan cercanos en el tiempo a los evangelios canónicos como los que se leen cada domingo. Allí estaban los textos prohibidos, los que durante siglos habían sido declarados heréticos, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena, escritos que mostraban un cristianismo muy distinto al institucional, un cristianismo interior contemplativo, sin una jerarquía, rígida, sin una autoridad.
única que monopolizara el acceso a Dios para algunos investigadores, fue como abrir una ventana a una habitación que había sido sellada a la fuerza durante más de 1600 años. La reacción de la Iglesia institucional fue reveladora. No hubo celebración, no hubo entusiasmo, no hubo gratitud por más evidencia histórica sobre los orígenes del cristianismo. La respuesta fue cautela, advertencia, desconfianza. Estos textos son gnósticos, no tienen valor, no deben ser tomados en serio. Pero la pregunta, inevitable, surgió casi de inmediato. Si no tenían valor porque se esforzaron tanto en destruirlos, porque durante siglos poseerlos era un delito castigado con exilio o muerte, porque aún hoy la mayoría de los creyentes no sabe que existen. La respuesta siempre apunta en la misma dirección, porque estos textos cuentan otra historia, una historia donde la experiencia directa con lo divino es posible, donde el despertar interior es más importante que la obediencia externa, donde el conocimiento espiritual no se administra desde una institución, sino que se descubre desde dentro, y esa idea amenaza cualquier sistema construido sobre el control de la conciencia. Los manuscritos de Nag Hammadi no fueron enterrados por accidente. Los arqueólogos encontraron evidencias claras de que alguien los escondió apresuradamente. Probablemente, cuando supo que las autoridades venían a confiscar textos heréticos. Imagina esa escena. Alguien tomando los libros más sagrados de su comunidad, sellándolos en una jarra de barro, caminando hacia el desierto con el corazón acelerado, sabiendo que podía morir por ese acto, sabiendo que tal vez nadie los encontraría, nunca, pero aún así, eligiendo preservar la verdad en lugar de obedecer el miedo. Ese gesto anónimo cambió la historia, porque gracias a él hoy sabemos que el mensaje de Tomás no fue una invención tardía, fue una corriente real, viva, utilizada por comunidades cristianas primitivas que creían que Jesús no vino a fundar una institución, sino a despertar algo que ya existía en cada ser humano. Y ahora que esas palabras han vuelto a la luz, la pregunta ya no es si existieron. La pregunta es ¿por qué nos dijeron durante tanto tiempo que no debíamos conocerlas? Cuando uno se adentra por primera vez en el Evangelio de Tomás, no encuentra relatos de milagros espectaculares, ni genealogías, ni escenas dramáticas. Encuentra algo mucho más inquietante. Una serie de dichos breves directos, como flechas, lanzadas al interior, frases que no piden ser creídas a ciegas, sino comprendidas. Ese es el primer golpe emocional. No es un texto para obedecer, es un texto para despertar. Y ahí empieza el verdadero problema. Para cualquier estructura que necesite fieles sumisos y no buscadores conscientes. El texto comienza con una declaración que por sí sola explica siglos de censura. Estas son las palabras secretas que dijo Jesús el viviente, y que escribió Dídimo, Judas Tomás, quien encuentre el sentido de estas palabras, no conocerá la muerte. No dice quien repita, no dice quien obedezca, no dice quien crea sin cuestionar, dice quien encuentre el sentido. Hay una diferencia enorme entre creer algo porque te lo dijeron y descubrirlo por ti mismo. En lo profundo, esa diferencia cambia toda la experiencia espiritual. Más adelante, aparece uno de los dichos más incómodos: cuando conozcáis lo que está dentro de vosotros. Eso que conoceréis os salvará. Si no conocéis lo que está dentro de vosotros, eso que no conocéis os destruirá aquí. La salvación no llega solo desde afuera, no depende de un ritual administrado por otro, depende de un acto interior de reconocimiento, de conciencia, de honestidad radical contigo mismo. Esa idea no elimina a Dios, al contrario, lo acerca tanto que deja de ser una figura lejana para convertirse en una presencia viva. Otro dicho profundiza aún más la incomodidad. Si vuestros guías os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen está en el mar, los peces llegarán antes que vosotros. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. No hay templos, no hay jerarquías,
no hay diezmos, no hay amenazas, solo una invitación directa a mirar, a reconocer, a despertar. Estas palabras no niegan la fe, no niegan a Jesús, no niegan a Dios, pero sí desarman una narrativa central, la idea de que el ser humano nace espiritualmente vacío y debe ser llenado desde afuera, por una institución. Aquí el ser humano ya porta una chispa divina y la tarea no es recibirla, sino descubrirla y asumir la responsabilidad que eso implica, porque si el reino está dentro, entonces ya no puedes culpar a otros por tu ceguera espiritual. No es difícil entender porque este texto fue considerado peligroso. Una iglesia que se estaba construyendo como mediadora exclusiva no podía permitir que circulara un mensaje que dijera: no necesitas intermediarios obligatorios. Una iglesia que administraba sacramentos no podía promover un texto que pusiera el énfasis en la experiencia interior. Una estructura jerárquica no podía tolerar un mensaje que devolviera el poder espiritual a cada persona común. Y sin embargo, esas palabras sobrevivieron, no en grandes catedrales, sino en el silencio del desierto. Sobrevivieron porque hablan un lenguaje que sigue resonando hoy en personas que sienten que algo no encaja del todo en la versión oficial, que recibieron personas que no quieren abandonar la fe, pero tampoco apagar su conciencia. Personas que intuyen que creer no debería significar dejar de buscar. En el próximo tramo, entraremos en uno de los episodios más misteriosos y provocadores del Evangelio de Tomás. Las palabras que Jesús dijo en privado a Tomás y que nunca fueron escritas, las palabras que, según el propio Tomás, podrían haber provocado violencia si se revelaban, y ahí la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué clase de conocimiento era ese que incluso entre discípulos resultaba peligroso? Hay un momento en el Evangelio de Tomás que funciona como un nudo en el estómago. Una escena breve, pero cargada de tensión, como si el texto mismo contuviera algo que no quiere ser dicho del todo. Jesús pregunta a sus discípulos: compáreme con alguien, díganme a quién me parezco. Pedro responde desde la devoción: eres como un ángel. Justo Mateo responde desde la razón: eres como un filósofo sabio. Respuestas correctas, seguras, aceptables, dentro de un marco conocido. Pero cuando llega el turno de Tomás, ocurre algo distinto. Él no se apresura, no busca quedar bien, reconoce el límite del lenguaje y dice: Maestro, mi boca es totalmente incapaz de decir a quién te pareces. Esa respuesta no es ignorancia, es profundidad, y Jesús lo sabe. Por eso lo toma aparte, lejos del grupo, lejos de las miradas. Le dice 3 palabras y el texto guarda silencio. No las escribe, no las explica, no las insinúa, solo deja un vacío. Elocuente, cuando Tomás regresa, los otros discípulos le preguntan: ¿qué te dijo? Y su respuesta es una de las más inquietantes de todo el cristianismo primitivo. Si les dijera una sola de las palabras que me dijo, tomarían piedras y me apedrearían, y saldría fuego de las piedras y los consumiría. ¿Qué clase de palabras pueden provocar una reacción? Así no se trata de insultos ni de blasfemias. Se trata de un conocimiento que desarma certezas, un conocimiento que amenaza estructuras, un conocimiento que no se puede integrar fácilmente en un sistema basado en la obediencia y el miedo. Las tradiciones antiguas sugieren que lo que Jesús le reveló a Tomás fue una verdad radical, la idea de que no hay una separación real entre lo humano y lo divino, que cada ser humano lleva dentro una chispa de la misma conciencia que él llamaba Padre. Esa idea cambia todo, porque si el Cristo no es solo una figura externa a adorar, sino una conciencia que puede despertar en cada persona, entonces el poder espiritual ya no pertenece a unos pocos, entonces la autoridad ya no fluye solo desde arriba, entonces la salvación deja de ser un producto administrado y se convierte en un proceso interior. Eso explicaría por qué Tomás fue silenciado, porque su evangelio fue prohibido,
porque su nombre fue asociado con la duda y no con la sabiduría. Porque una persona que descubre algo así ya no se deja controlar con facilidad, no necesita confesar sus sombras a otro. Si puede mirarlas con honestidad delante de Dios, no necesita pagar por rituales. Si descubre que el reino ya está dentro, no necesita obedecer ciegamente. Si aprende a escuchar su propia conciencia como templo vivo. Esa autonomía espiritual es profundamente liberadora para el individuo, pero profundamente incómoda para cualquier institución que dependa de la dependencia. Por eso, las palabras no fueron escritas, no porque fueran falsas, sino porque eran demasiado verdaderas, demasiado transformadoras, demasiado peligrosas, en un mundo que estaba aprendiendo a gobernar, a través de la fe. Y aquí aparece una pregunta que atraviesa los siglos: ¿qué pasaría si esas palabras no se hubieran perdido? ¿Qué pasaría si la Iglesia primitiva hubiera abrazado esa visión, en lugar de combatirla como sería hoy el cristianismo? ¿Cómo sería tu relación con Dios? En el próximo tramo, vamos a salir del misterio interior y entrar en la política abierta, en un salón lleno de obispos y un emperador romano, donde no se debatían solo ideas espirituales, se decidía el futuro de la fe, y allí entenderás por qué el mensaje de Tomás no podía sobrevivir intacto dentro de un imperio que necesitaba orden más que verdad interior. Todo ese mensaje interior, toda esa libertad espiritual, chocó de frente con un momento histórico, decisivo que rara vez se explica con honestidad. El Concilio de Nicea no fue un retiro espiritual, ni una asamblea de místicos, fue una reunión política disfrazada de decisión teológica. Corría el año 325, y el Imperio Romano estaba fracturado por dentro. Comunidades cristianas, enfrentadas unas con otras, disputas doctrinales, acusaciones de herejía, luchas de poder, y para el emperador Constantino, eso no era un problema de fe, era un problema de estabilidad del imperio. Constantino no era un buscador espiritual, era un estratega. Entendió algo fundamental: un cristianismo dividido debilitaba su autoridad. Necesitaba una sola versión, una sola narrativa, una sola estructura, que pudiera servir como columna ideológica del imperio. Por eso, convocó a más de 300 obispos de todo el territorio romano y les dio una orden clara: pónganse de acuerdo, necesito un solo cristianismo que sirva al orden y a la unidad. Imagina la escena: una gran sala cargada de tensiones, obispos que nunca se habían puesto de acuerdo, obligados a decidir qué versión de Jesús sobreviviría y cuál sería borrada para siempre allí. No solo se discutía teología, se negociaba poder, se votaba autoridad, se definía quién tendría la llave de la salvación y quién quedaría fuera. No fue Dios quien bajó del cielo a señalar los textos, fueron hombres con intereses humanos, presionados por un emperador humano. Los registros históricos muestran debates intensos, pero también muestran algo más inquietante. En muchos casos, la pregunta no era si un texto era auténtico o cercano a las palabras de Jesús. La pregunta era si era útil, si servía al modelo de iglesia que estaban construyendo los textos que presentaban a Jesús como una figura única, distante, inalcanzable, que necesitaba intermediarios, eran convenientes, reforzaban la jerarquía, reforzaban la obediencia, reforzaban el control. Los textos que hablaban de experiencia directa de reino interior, de igualdad espiritual, eran problemáticos. Cuando el Evangelio de Tomás fue evaluado, el problema quedó claro. Este texto enseña que cada persona puede alcanzar conocimiento directo de Dios. Eso debilita nuestra autoridad, dijeron algunos, no porque fuera falso, sino porque era peligroso. Para la estructura, la votación fue contundente, solo una minoría se atrevió a defender su inclusión. La mayoría votó en contra, y así se selló su destino, no por mentiroso, sino por inconveniente.
Ese día, no solo se eligieron libros, se eligió una forma de vivir la fe, se eligió un cristianismo institucional jerárquico, centralizado, capaz de gobernar conciencias a gran escala, y para que ese modelo funcionara el mensaje de Tomás tenía que desaparecer, porque no encajaba, porque no se podía controlar, porque devolvía demasiado poder al individuo. Después vino lo inevitable. La exclusión no fue suficiente. Se emitieron edictos imperiales, todos los textos declarados heréticos debían ser confiscados y destruidos, poseerlos se convirtió en delito contra el Estado, no solo contra la Iglesia. La fe pasó a estar protegida por la espada del imperio, y lo que no encajaba fue perseguido sin piedad. En el próximo tramo veremos las consecuencias humanas de esa decisión, comunidades enteras perseguidas. Personas que murieron por leer ciertas palabras, atribuidas a Jesús, y comprenderemos que la censura no fue un episodio aislado. Fue una campaña sistemática que marcó la historia durante siglos. Las decisiones tomadas en Nicea no quedaron encerradas en una sala, ni se limitaron a una lista de libros. Sus consecuencias cayeron como una sombra larga sobre comunidades reales, personas reales, hombres y mujeres que vivían su fe de una manera distinta, y que de pronto se encontraron convertidos en enemigos del Estado y de la Iglesia. Al mismo tiempo, lo que antes era una búsqueda espiritual diversa pasó a ser una amenaza que debía ser eliminada para preservar la unidad impuesta. Después del concilio, comenzó una campaña de persecución sistemática. No fue un exceso aislado, ni un malentendido local. Fue una política clara. Los textos declarados heréticos debían ser entregados y quemados. Las comunidades que los usaban debían disolverse, sus líderes arrestados, sus prácticas prohibidas. No se trataba solo de corregir ideas, se trataba de borrar memorias, de romper cadenas de transmisión espiritual que no dependían de la nueva jerarquía. Imagina el impacto emocional de ese momento. Personas que, durante años, habían leído y compartido ciertos dichos de Jesús, de pronto escuchaban que esas mismas palabras eran peligrosas, que leerlas era delito, que copiarlas era sentencia de muerte. Muchos obedecieron por miedo, otros resistieron en tela silencio. Algunos huyeron, otros escondieron lo que pudieron y otros pagaron el precio más alto. Hay registros de comunidades enteras desaparecidas, de tradiciones que se cortaron de golpe porque ya no había quien se atreviera a pronunciarlas en voz alta. Pusieran. Ejemplar del Evangelio de Tomás se convirtió en un acto de rebelión, no solo religiosa, sino política. Era desafiar al imperio y a la Iglesia al mismo tiempo. Por eso, los castigos eran tan severos: destierro, cárcel, ejecución. Publica la fe, que había nacido como un camino interior de transformación, fue transformada en un instrumento de control respaldado por la fuerza militar del Imperio Romano. Y esa fusión entre cruz y espada marcaría siglos de historia. Uno de los documentos más decisivos en esta etapa fue la Carta Pascual de Atanasio de Alejandría, emitida en el año 367 allí. Se estableció oficialmente el canon del Nuevo Testamento, 27 libros, ni uno más ni uno menos, y se ordenó que todos los demás textos fueran removidos de las iglesias y destruidos. Esa carta no fue una recomendación, fue una orden, y desencadenó una ola de destrucción que arrasó con lo poco que quedaba de la diversidad cristiana primitiva. Muchas comunidades no tuvieron tiempo ni recursos para resistir, otras sí, y son esas las que enterraron manuscritos en el desierto, las que escondieron libros en cuevas, las que transmitieron enseñanzas en secreto de boca en boca, sabiendo que cualquier error podía costarles la vida. Gracias a ellas hoy tenemos fragmentos de una historia que se intentó borrar por completo. Lo más inquietante es entender que en muchos casos no se discutió la autenticidad espiritual de los textos. Se discutió su utilidad política. Se decidió qué tipo de creyente
¿Convenía más uno dependiente, obediente, temeroso o uno consciente interiormente libre? La respuesta fue clara, y el precio fue la sangre de muchos que creyeron que buscar a Dios desde dentro no era un crimen. En el próximo tramo vamos a encontrarnos con una figura que simboliza como pocas esta batalla entre verdad y poder. Una mujer cuya imagen fue distorsionada deliberadamente para neutralizar su influencia. María Magdalena, y allí entenderás que la censura no solo quemó, libros también destruyó, reputaciones y silenció voces que podrían haber cambiado el rostro del cristianismo para siempre. Si hubo una figura cuya transformación simboliza con crudeza el costo humano de esa censura, fue María Magdalena. Durante siglos su nombre evocó una sola imagen, la de la mujer pecadora, arrepentida, la que llora a los pies del Maestro, la que necesita ser rescatada. Esa imagen se repitió tanto que pareció natural, casi obvia, pero cuando se observan los textos prohibidos, cuando se leen sin el filtro institucional, aparece una mujer completamente distinta, una líder espiritual, una maestra, una iniciada, cuya autoridad incomodaba profundamente. En los manuscritos de Nag, Amadi María no es una seguidora secundaria, es una figura central en varios textos. Ella comprende enseñanzas que otros no comprenden. Recibe revelaciones directas y tiene la capacidad de sostener a la comunidad, cuando los discípulos están confundidos y paralizados en el Evangelio, que lleva su nombre después de la partida de Jesús. Es ella quien habla, quien anima, quien comparte una visión profunda sobre los niveles de conciencia y el camino interior hacia Dios. Esa escena desata un conflicto revelador. Pedro estalla, cuestiona que el Maestro haya hablado en privado con una mujer, se indigna ante la idea de escucharla como autoridad. Otro discípulo, Levi, lo enfrenta y dice palabras que resuenan como un eco de justicia. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ese momento no es solo una disputa personal, es el choque de dos modelos de cristianismo, uno jerárquico masculino, centrado en el control, y otro, igualitario, basado en la experiencia directa y el liderazgo compartido. La historia nos dice, ¿cuál de los dos ganó? No fue María. Ganó la visión que podía estructurarse como institución, la visión que encajaba mejor con el Imperio Romano y su cultura patriarcal. Pero no bastaba con ignorarla. Había demasiadas tradiciones que hablaban de su liderazgo, demasiados textos que la mostraban como figura central, así que se eligió una estrategia más sutil y más efectiva, transformar su imagen. En el año 591, el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón decisivo. Declaró que María Magdalena, María de Betania y la mujer pecadora del Evangelio de Lucas eran la misma persona. No había evidencia textual clara para esa afirmación, pero fue aceptada como verdad oficial, y a partir de ese momento, María Magdalena quedó fijada en la conciencia colectiva como pecadora arrepentida, la forma perfecta de neutralizar su autoridad espiritual. Si era una pecadora, entonces todo lo que había enseñado podía ser descartado. Esa construcción duró más de 1400 años. Esas generaciones enteras crecieron con una imagen falsa que sirvió para justificar la exclusión sistemática de las mujeres del liderazgo espiritual. Lo irónico es que en el siglo XX la propia Iglesia admitió el error. En el año 1969 reconoció oficialmente que no había base para identificar a María Magdalena con la mujer pecadora, pero el daño ya estaba hecho, la imagen ya había sido grabada profundamente. Cuando los textos prohibidos volvieron a la luz, mostraron otra realidad, comunidades que seguían las enseñanzas de Tomás, donde las mujeres enseñaban, lideraban y alcanzaban los niveles más altos de comprensión espiritual. Eso era radicalmente distinto de la Iglesia que se estaba consolidando bajo la influencia de Pedro y Pablo, una iglesia donde se citaba que las mujeres debían guardar silencio y no ejercer autoridad. La historia de María Magdalena
no es un detalle marginal, es una prueba de cómo el poder puede reescribir identidades para sostener estructuras, y al comprender esto, queda claro que la censura no solo quemó libros, también redefinió personas, y al hacerlo cambió para siempre. El rostro del cristianismo, que llegó hasta nosotros, mientras en Occidente se consolidaba un cristianismo alineado con el imperio y se borraban voces como la de Tomás y María Magdalena. En silencio ocurría algo extraordinario, lejos del alcance de Roma, lejos de los concilios y de los edictos imperiales. Tomás emprendió un camino que la historia oficial prefirió ignorar, un viaje hacia el oriente, donde sus enseñanzas podrían respirar sin el peso del control institucional. Según antiguas tradiciones cristianas, Tomás llegó a la costa suroeste de la India, alrededor del año 52, apenas unas décadas después de la crucifixión. Allí fundó comunidades que aún hoy existen, conocidas como los cristianos de Santo Tomás, y lo que enseñó en esas tierras tenía un tono distinto. No negaba a Jesús ni a Dios, pero tampoco imponía un sistema rígido, no hablaba del pecado original como centro de la experiencia espiritual, no insistía en rituales controlados por una jerarquía lejana, hablaba de despertar interior, de reconocer la luz divina que habita en cada ser humano y de vivir desde esa conciencia. Esa forma de cristianismo encontró un terreno fértil porque en la India existían tradiciones espirituales milenarias que entendían ese lenguaje. Ideas como que el ser interior Atman es uno con la realidad última Brahman, que la separación entre lo humano y lo divino es una ilusión y que el camino espiritual consiste en despertar a esa verdad, resonaban profundamente con lo que Tomás había comprendido de Jesús. Por eso no tuvo que imponer una nueva religión. Los sabios de la India reconocieron en sus palabras algo familiar, expresado con otros nombres y otras imágenes, pero apuntando a la misma experiencia interior. Esas comunidades desarrollaron un cristianismo único, integraron prácticas contemplativas, silencio interior, meditación profunda, no como algo exótico, sino como una forma natural de oración, un cristianismo sin miedo, sin amenazas eternas, sin una obsesión por el control externo. Durante siglos vivieron en relativa paz, preservando enseñanzas que en Occidente habían sido declaradas heréticas, pero la historia volvió a repetirse. Cuando los misioneros portugueses llegaron a la India, siglos después, encontraron algo que los desconcertó profundamente. Aquellos cristianos no se parecían a los de Europa, oraban de manera distinta, practicaban formas de silencio que recordaban a la meditación oriental, conservaban textos antiguos en siríaco y sostenían ideas que Roma había condenado hacía siglos. La reacción fue inmediata. Intentaron corregirlos, confiscaron manuscritos, prohibieron prácticas, forzaron la adopción del catolicismo romano, muchos textos fueron quemados, muchas tradiciones se perdieron para siempre. Sin embargo, no todo fue destruido. Algunas enseñanzas sobrevivieron, transmitidas en secreto, escondidas en comunidades que se negaron a olvidar. Incluso hoy en Kerala se pueden encontrar ecos de lo que Tomás enseñó, la idea del reino interior, la importancia del silencio, la experiencia directa con Dios, sin intermediarios obligatorios. Eso sobrevivió a la persecución, porque cuando una verdad toca la profundidad del alma humana, siempre encuentra una forma de permanecer. Algunos investigadores incluso sugieren que Tomás pudo haber viajado aún más al este. Hay textos budistas y taoístas que mencionan a un sabio extranjero llegado del oeste, que hablaba de la luz interior y de la unidad entre cielo y tierra. No hay certeza absoluta, pero la posibilidad revela algo importante. Las enseñanzas que Tomás preservó no eran exclusivas de una cultura ni de una religión, eran universales porque describen la experiencia humana más profunda, y eso explica por qué la Iglesia romana no pudo aceptarlas fácilmente, un mensaje que atraviesa fronteras y empodera al talintasin. Individuo es difícil de controlar. Después de recorrer este largo camino,
desde un desierto egipcio hasta concilios imperiales, desde textos enterrados hasta comunidades perseguidas. La pregunta inevitable ya no es histórica, es personal. ¿Qué haces tú con todo esto? ¿Por qué? Conocer que existieron otros evangelios, que hubo decisiones humanas disfrazadas de voluntad divina y que se silenciaron voces como la de Tomás y María Magdalena no sirve de nada si no transforma la forma en que vives tu fe y tu vida cotidiana. La primera lección es sencilla pero profunda. La espiritualidad no debería nacer del miedo, sino de la verdad. Si durante años viviste creyendo que buscar dentro era peligroso, que cuestionar era pecado, que confiar en tu conciencia era orgullo, hoy puedes replantearlo. Creer en Dios no significa apagar la mente ni renunciar a la honestidad interior. Al contrario, una fe madura se fortalece cuando se atreve a mirar de frente incluso aquello que incomoda. La segunda lección es la responsabilidad personal. Si el mensaje central de Tomás es que el reino está dentro, entonces ya no puedes delegar completamente tu vida espiritual en otros. Nadie puede caminar por ti, nadie puede amar por ti, nadie puede despertar por ti. Los rituales pueden acompañarte, las instituciones pueden orientar, pero el encuentro real con lo sagrado ocurre en tu interior, en tus decisiones diarias, en la forma en que tratas a otros, en la coherencia entre lo que crees y lo que haces. Esto tiene aplicaciones concretas en la vida diaria. Significa aprender a escuchar el silencio antes de reaccionar, vivir con más presencia, cuestionar creencias que solo te generan culpa, miedo o dependencia, y preguntarte con honestidad, ¿esto me acerca a Dios o me aleja de mi propia humanidad? Significa atreverte a orar, no solo repitiendo palabras, sino también escuchando. Significa comprender que la espiritualidad no empieza el domingo, empieza cuando eliges actuar con conciencia en medio de un mundo caótico. Otra lección importante es la humildad histórica. Saber que nuestra versión de la fe no fue la única posible, nos libera del fanatismo, nos recuerda que nadie posee la verdad completa, y que la experiencia de Dios ha tomado muchas formas a lo largo del tiempo. Esto no debilita, la fe la vuelve más compasiva, más abierta, menos violenta, y en un mundo dividido, esa es una necesidad urgente. Quizás la lección más liberadora es esta: no necesitas permiso para buscar a Dios con sinceridad, no necesitas ser perfecto, no necesitas encajar en un molde único. Si hay una chispa divina en ti, como sugieren estos textos, entonces tu vida misma es un espacio sagrado y cuidarla es una forma de oración. Cada vez que eliges la verdad sobre la apariencia, la conciencia sobre el miedo, el amor sobre el control, estás caminando ese sendero interior del que hablaba Tomás. Si este contenido resuena contigo, si sientes que tu fe puede ser más profunda, más libre y más viva, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguiremos explorando textos ocultos, historia olvidada y preguntas que devuelven la espiritualidad a la experiencia humana real, no para imponer nuevas creencias, sino para abrir espacios de reflexión honestos y valientes. Porque al final, nadie puede decidir por ti cómo vivir tu fe, ningún concilio, ninguna institución, ningún poder externo. La invitación sigue abierta, mirar dentro, despertar y descubrir que aquello que siempre buscaste afuera, tal vez nunca fue de ti.